Continuamos con nuestra lupa de hoy y les comento que vamos a conocer una iniciativa, en realidad es una herramienta para la conservación de la biodiversidad en Ecuador, cuyo propósito es identificar, evaluar y determinar áreas clave para la biodiversidad. Vamos a conversar con Manuel Sánchez, él es coordinador nacional de las áreas clave para la biodiversidad en Ecuador y queremos conocer este proyecto, esta iniciativa y también la realidad actual con respecto a esta mirada. Bienvenido, Manuel. Qué gusto tenerte aquí en nuestra lupa. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Clara, por tenerme. Un saludo a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Bueno, no es necesariamente común que las personas sepan qué significa KBA. Entonces me gustaría que nos pudieras ayudar definiendo este concepto y también cuándo surge esta iniciativa. Bueno, KBA significa en inglés áreas clave para la biodiversidad. Ese es el significado. Es una iniciativa que se venía construyendo siquiera desde el primer periodo del 2007, 2008, hasta que por fin a nivel mundial las organizaciones que la lideraban, sobre todo tomando información de ciencia de biodiversidad, pudieron generar un marco en el cual trabajar para identificar y definir o validar estas áreas clave para la biodiversidad. Bien, Alrededor del 2016 se tuvo como estas directrices y pues se empezó a ejecutar el proyecto o la iniciativa en todo el mundo. perfecto. Cuando hablamos de áreas clave para la biodiversidad, Manuel, estamos hablando o tal vez pensaríamos que nos referimos solamente a ciertas especies del planeta. Entiendo que hay una mirada mucho más integrada y más global que habla sobre la salud del planeta que nos incluye a nosotros como especie humana. Claro que sí, a estas mismas directrices que le mencionaba, lo que buscan es integrar muchísimas más cosas. Es decir, los mismos elementos o la biodiversidad que nosotros consideramos prioritaria para conservar, es decir, la que está en peligro de extinción o la que se encuentra en ecosistemas o hábitats únicos del planeta. Y Ujú. obviamente esta parte se integra a que estas especies son indicadoras de la calidad de salud del planeta. Si protegemos estos ecosistemas raros, obviamente esto incluye agua, bosques, todo eso, y si estas especies están logrando sobrevivir en esos espacios y en esos sitios, de cierta manera la salud del planeta y nuestra salud, inclusive seguridad, está como un poco en un estándar un poco mejor. Y esa es la idea de todo esto, integrar esta herramienta que ya no es solo diversidad, sino trasladarla a otros aspectos del día a día o de simplemente de los modelos de desarrollo y conservación de cada país. Bien, existen algunas categorías. Estaba revisando la información con respecto a estas 5 categorías que hablan de la biodiversidad amenazada, la biodiversidad geográficamente restringida, integridad ecológica, procesos biológicos y la irreemplazabilidad. Me gustaría profundizar en cada Ujú. uno de ellos. En serio, ok, el primero es el de especies amenazadas en peligro de extinción. Hay un organismo llamado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que el Ecuador es parte inclusive a través del Ministerio del Ambiente y otros organismos de conservación locales, pues tiene esto que se llama las listas rojas. Y las listas rojas son las categorías de especies de flora y fauna que están amenazadas de extinción. Esa era como la primera categoría, fijarnos en esas especies que no les está yendo bien y corren peligro de extinguirse. La segunda categoría tiene que ver con especies que están restringidas geográficamente, ya sea flora o fauna, a ecosistemas únicos. Algunos de esos ecosistemas los compartimos con países, que sé yo, el Chocó, que lo compartimos con Colombia, o los bosques secos de Tumbes, que los compartimos con Perú, pero son ecosistemas únicos y hay especies de flora y fauna que están restringidas a esos espacios. Bueno, y aquí en Ecuador hay bastante, en los Andes, en la Amazonía, esa era la segunda. La tercera también estaba enfocada un poco más en el tema de las especies o la funcionalidad. El tema es que las Esa es especies la de los pueden también procesos estar, biológicos, ¿no? claro, Procesos sí, biológicos es esta. Ujú. un proceso biológico está vinculado a la forma de vida de una especie. Y tú, una zona que es importante para estas especies para sostenerse en la vida, que es importante como un refugio para anidar, para utilizarla como un refugio en momentos de estrés climático o estrés ambiental, que sé yo, calentamiento de las aguas o Ujú. complicaciones con el ambiente, muchas especies necesitan este tipo de refugios.
El tema de la otra categoría, que era la D, es el tema de un proceso, ¿no? Un proceso en la parte de la vida de las especies. Y en este caso tiene que ver con las especies que migran o las especies que se congregan. En Ecuador encontramos bastantes sitios de las especies que migran de Norteamérica y descansan o se quedan en el país hasta que pase el invierno en el norte y regresan. O también aquí en el país tenemos sitios súper importantes donde especies anidan en ciertos sitios como Galápagos, y ese proceso de reproducción hay que protegerlo porque es importante. Hay un sitio específico donde se congregan por colonias, anidar, qué sé yo, aves en Galápagos, por ejemplo, es el caso más claro, o un tipo de garza que se llama la garza agami. Se encontró hace algunos años atrás que en el Yasuní hay una colonia enorme de estas garzas anidando, súper grande, Ujú. entonces ese sitio también eso. Y el último, el de irreemplazabilidad, es bien complejo. Casi Ujú. no lo aplicamos acá, no se lo está aplicando en todo el mundo porque hace falta muchísima información sobre todo el nivel de genética. Es decir, que si se pierde un pedazo de todo ese ecosistema o de toda esa cadena de especies, se pierde todo. O sea, perder información de ello, que se pierde esa especie, se pierde todo un conglomerado de especies o características únicas de un sitio. Creo que el de nosotros el que más se aplica acá en Ecuador es Galápagos para ese nivel, Para ese que todo ejemplo lo que está ahí. específico. Sí, Y creo que por eso es lo interesante de poder desmenuzar un poco cada uno de estos conceptos, porque sobre todo en Ecuador, nuestro principal referente con respecto a esa irreemplazabilidad estaría ahí. Pero muchas veces también como ciudadanos del mundo y del Ecuador y comunes, que no seamos ni científicos, ni biólogos, ni especialistas tal vez en biodiversidad, quedan ciertos vacíos y es como si solamente, mejor dicho, queda la pregunta de por qué solamente cuidamos de la forma en que cuidamos a Galápagos, cuando en realidad todas las otras áreas también deberían ser esenciales y no técnicamente, pero sí de manera conceptual y reemplazables. Entonces, aprovechemos esta conversación para entender cuáles son entonces esas otras áreas claves de biodiversidad que también tenemos en el Ecuador y que entendamos por qué no solo hay que cuidar Galápagos, sino por qué hay que cuidar las otras áreas y entendamos también en este territorio pequeño del Ecuador la magnitud de la biodiversidad que hay. sí, gracias. Esa es una buena pregunta. Nunca me la habían hecho antes en entrevistas. Sí, gracias por eso. Eh, a ver, para cerrar con Galápagos. Galápagos se lo defiende mucho, es muy conocido internacionalmente, pero sufre todavía un montón de presiones. Mm. Hoy acabo de ver en noticias que se ha atrapado un barco llevando animales domésticos a Galápagos, lo cual es prohibido. Ahí la transmisión de enfermedades, los perros ferales sueltos, es un problema muy serio. El tema de la pesca ilegal, o sea, Galápagos no es que está así súper protegido. Bueno, se necesita un montón de recursos para defender ese sitio, pero regresando al continente, hay dos zonas de Ecuador que son no tan al nivel de Galápagos, pero bastante parecidas, que se las ha identificado como prioritarias. Una son los bosques del Chocó, que están súper amenazados, que los compartimos con Colombia y que en Ecuador están en el occidente y llegan pedacitos de remanentes hasta la provincia del Oro. En Guayas hay remanentes de Chocó. Entonces, el otro asunto es que ese es uno, y el otro que así está súper en peligro y hay muchas denuncias ahora actualmente son los bosques del Nangaritza, de la cordillera del Cóndor y el Cutucú. Esos bosques son únicos, no existen en ningún otro lugar del planeta y los compartimos con Perú, obviamente en la frontera, pero esos también son así. Pero de ahí, y hablando en general, nosotros encontramos 125 áreas, unas súper grandes, obviamente algunas, casi todas son las áreas protegidas del Estado. Fue como validar también que esas acciones por parte del Estado, esas áreas son importantes para conservar los territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales también. En la costa es un poco más duro porque la deforestación histórica en la costa, que tiene como 100 años, ha dejado alrededor del 7-6% de vegetación nativa. Entonces, encontrar sitios para conservar es bastante complejo, pero todavía existen en el suroccidente del Ecuador principalmente. Y nosotros Ujú. hicimos eso, nosotros hicimos, la cosa era buscar estos sitios, identificarlos, algunos están bajo procesos de conservación privada, estatal, de gobiernos locales, pero fuimos por ahí. O sea, hay mucha biodiversidad importante, inclusive cerca de las ciudades. En Guayaquil, Claro. el bosque protector Cerro Blanco, o aquí todas las laderas del Pichincha. O sea, nosotros todavía compartimos en Ecuador
como usted bien dijo, que tiene full biodiversidad, compartimos todavía hábitat con especies que aunque no lo eh, creamos, son únicas en el planeta, que solo viven acá. Estaba revisando la información también que ustedes publican con respecto a estas áreas clave de biodiversidad que se reconocen en estas 125 KBAs, 878 especies de flora y fauna. Y es un análisis que permite tener un mapa un poco más claro sobre los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos enterarnos más sobre esto que ustedes están haciendo? Y también me gustaría que pudieran mencionar las organizaciones o fundaciones que están trabajando en equipo para poder lograr este análisis y esta identificación y evaluación. Ya, voy a empezar por la segunda pregunta y después para la primera. En el Ecuador, este proceso, esta iniciativa, se la ejecutó por medio de Fundación de Conservación Jocotoco, que es una organización que tiene alrededor de 25 años y que se dedicó a proteger ecosistemas únicos de especies que se encuentran solamente en el Ecuador, principalmente de aves. Jocotoco, para quienes no escucharon bien. Jocotoco, sí, Sí, es Jocotoco, es el nombre de un ave que única prácticamente casi toda su distribución está en Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Pero muy bueno, bien. ellos lo ejecutaron acá, o lo ejecutamos acá, pero se está ejecutando en todos los Andes tropicales por diferentes organizaciones. Los Andes tropicales van de Venezuela a Bolivia, esta vez se ejecutó desde Colombia hasta Bolivia, y lo lideraba también en toda la región, o lo coordinaba junto con cada organismo local, BirdLife International, pero es algo que se está llevando a cabo en todo el planeta. Y de ahí, bueno, las organizaciones, depende, todo el proceso de KBA tiene socios globales. Y algunos de esos socios globales son organizaciones de conservación que están en todo el planeta, como WF, WCS, Conservación Internacional. En algunos sitios, bueno, me estoy olvidando de algunas, en algunos sitios son específicos, por ejemplo, para Reino Unido, para las islas de Gran Bretaña está la Real Sociedad para la Protección de las Aves de Reino Unido y cosas así, BirdLife también. Y bueno, dentro de cada país hay como una especie de grupo de coordinación nacional que ya está formado, o sea, o lo conforman ya organismos acá, la universidad, la academia, tomamos mucha información de los centros que hacen investigación de biodiversidad, públicos, privados, la universidad, entonces la academia, hicimos todo ese grupo acá. Y bueno, para encontrar la información de todo este trabajo, que en realidad no es tan complejo, la idea es que los ciudadanos pueden empezar a enterarse de, bueno, mucha gente, sobre todo la que vive en estos sitios biodiversos, sabe con lo que comparte y con los otros seres vivos que comparte, pero eh, la información pública global todavía está en inglés. Pero al menos para español se empezó ya un proceso de comunicación en redes sociales y en Facebook se puede encontrar áreas clave para la biodiversidad, KBA, que el Secretariado de las Américas de BirdLife está empezando el proceso ya de comunicación en redes. La comunicación en redes facilita acceder al público. También creo que está en LinkedIn. Y al menos Fundación de Conservación Jocotoco, una de sus partes de su página web, de su portal web, también lo ha dedicado a ir comentando un poco y contando el proceso, que es un proceso que cuando empezó en el país en junio del 2022, mayo, junio del 2022, lo que hicimos fue muchos talleres, pero talleres de consulta con expertos en biodiversidad, que eran las personas a las que teníamos que consultarles acerca del estado o la presencia de especies en ciertos sitios. Excelente. Entonces, una forma tal vez directa de entrar sería a través de las redes sociales de Jocotoco y a la página web, ¿no? Uh-huh. Sí, hemos tenido una campaña últimamente de comunicación informando, sobre todo en esta parte que las KBA son importantes para toma de decisiones de política pública, para crear áreas protegidas, para actualización de planes de ordenamiento territorial de gobiernos locales, para que el Estado alcance esta obligación que tiene de alcanzar la meta 30-30, de proteger el planeta, ese tipo de cosas. 2030. Y pues es 30-30 es muy lejos, Manuel, o 30-30. No. 2030, dices tú. No, Ok, la gente 30-30. Ok. 30-30, sí. Pensé que te referías al proteger. propósito 2030, sí. No. Perfecto. No. Entonces, mira, Manuel, a mí me gustaría, bueno, primero, muchas gracias por conectarte con nosotros y por compartir esta información. Me gustó que nos pudieras explicar desde cero, porque muchas veces el oyente no necesariamente tiene una idea particular sobre las áreas clave de la biodiversidad, sobre la biodiversidad en el Ecuador y también sobre cómo todos podemos ser parte
de ir vinculándonos con estos espacios y con estas iniciativas. Así que antes de irnos a nuestro corte, voy a repetir la página web, es jocotoco.org.es, donde pueden conocer más de la información que hoy nos ha presentado Manuel. Manuel Sánchez es quien especialmente se ha dedicado a explicarnos en qué consiste este proyecto y él es el coordinador nacional de las áreas clave para la biodiversidad en Ecuador. Te agradezco muchísimo, Manuel. A ustedes, gracias por tenerme aquí.